Bien, suena la sintonía que nos lleva a tener una nueva edición del programa Economía para Todos. ¿Con quién? Con nuestro experto en economía, que al final la hace fácil y sencilla para todos. Javier Martínez, buenos días. Muy buenos días. Bueno, bienvenido. Gracias. Descansados que venimos. ¿Qué decíamos, a ver, de qué podemos hablar en esta ocasión? ¿Dónde está el foco? ¿Cuáles son las principales cuestiones que pueden preocupar a nuestros oyentes y que también llegan de alguna manera, ¿no? En este caso, al lugar donde tú ejerces también tu profesión, de alguna manera estás también, ¿no? Acercando la economía a todos. Y me decías, Nuria, no debemos olvidarnos el alquiler, ¿eh? Hay un informe importante, posiciona cuál es la situación de las comunidades autónomas con respecto al alquiler. Y hay que empezar ahí, además en una semana clave para la ley de vivienda. Sí, yo creo que es importante. Yo creo que al final las elecciones son importantes, la situación del cambio climático es importante, la sequía es importante, pero también pero a todos nos afecta la vivienda, es uno de los problemas básicos que tenemos y hay una nueva ley de vivienda cuyo, como todas, intentan solucionar el problema de la vivienda, pero desde un punto de vista económico, pues tiene no parece que sea la ley o las características de la ley, no parece que sean las condiciones necesarias aquellas condiciones que van a mejorar el acceso al alquiler de vivienda de todas las personas. Obviamente todas las leyes tienen unas connotaciones políticas y demás en las que yo no me meto, ¿sí? Pero sí, desde un punto de vista económico, podemos, si quieres, explicar qué es lo que pretenden, cómo lo pretenden hacer, claro. Y sobre todo, y yo creo que lo más importante es, ¿hay algún ejemplo de algo parecido para ver cómo funcionan? Yo creo que era Picasso que decía que el artista copia y el genio roba directamente. Bueno, pues seamos artistas, copiemos lo bueno, sí, si lo hay de otros sitios. Vale, vamos a ir a las características más importantes en ese caso, ¿no? A lo que se puede copiar. Exacto. Fíjate, antes de empezar, si quieres, te doy dos definiciones que son importantes, que las seguiremos, que a todo el mundo a partir de ahora lo oirán mucho, para entender las líneas básicas de esta ley. Primera es zona tensionada, el concepto de zona tensionada. Zona tensionada es aquella zona que puede ser una comunidad autónoma, una ciudad o un barrio o una zona de un barrio, es decir, no tiene que estar limitado o delimitado a ningún otro concepto administrativo, que ha subido los alquileres más del 30%, que los alquileres ya son más del 30% de la renta disponible de esa zona, ¿vale? Y que los precios de compra-venta y de alquiler hayan subido los últimos años 3 puntos más que el IPC, es decir, o bien que el coste de alquilarlo sea superior al 30% de mi renta disponible, o bien que aunque sea inferior hayan subido mucho, exactamente 3 puntos más que el IPC. Zona tensionada. No debemos confundir o relacionar, que es lo más habitual, zona tensionada con zona rica, para nada, no tiene por qué. O sea, hay zonas tensionadas que son zonas muy populares, pero que hay mucha demanda de gente que está buscando vivir en esa zona. Por lo tanto, no tiene nada que ver zona popular o zona tensionada. Y luego otro concepto también muy importante antes de empezar, y es el tamaño del propietario. Aquí se dividen entre grandes propietarios y pequeños propietarios. ¿Qué es un gran propietario? Aquel que tiene 5 viviendas o más para alquilar. ¿Qué es un pequeño propietario? Aquel que tiene 4 o menos alquilados. Fíjate, no estamos hablando de valor de esos alquileres, o de esas propiedades. Es decir, alguien que tenga 5 pequeños alquileres en un barrio de una ciudad pequeña, que de pequeños apartamentos de 40 metros, eso si tiene más de 5 va a ser un gran propietario. Y alguien que tenga 4 grandes propiedades que sean del centro de Madrid o de Barcelona, de precios superiores a 1 millón de euros, pues no sería gran propietario. Por lo tanto, es importante la diferenciación. Muy importante. Bueno, y a lo que vamos, ¿qué es lo importante o qué es lo más significativo que hace esta ley? Esta ley desindexa
o sea, quita, hace que no se puedan relacionar los contratos al IPC. Y los indexará, los relacionará a un nuevo índice que todavía no está, que lo tiene que desarrollar el Instituto Nacional de Estadística, que todavía no sabemos cuál va a ser ese índice, pero lo que sí sabemos es que en cualquier caso va a ser inferior al IPC. Estoy contando estas cosas y no sabemos exactamente los detalles, y normalmente el diablo siempre está en los detalles, pero bueno, así a grandes rasgos. Por lo que sí que sabemos que a partir de ahora, desde que yo alquile un inmueble, a partir de ahora en adelante, lo que voy a hacer es siempre perder dinero con respecto al nivel de vida. Es decir, en un momento en el que estamos queriendo que se indexen las pensiones, que se indexen los salarios, que se indexe todo, pues si yo vivo de un alquiler pequeño que tengo de una casa, de otra casa que me cambié y no la he vendido, y vivo de esa casa, pues sé que en el alquiler de esa casa no voy a poder recuperar el IPC, porque siempre voy a tener que subirlo por debajo del IPC. Esto ya se hizo en el franquismo con las zonas con los precios, con las casas de renta antigua, que no me salía. Es decir, esto no es algo nuevo, esto ya viene del franquismo. Por poner un ejemplo, si yo tengo una alquilera, yo compro una casa para alquilar porque tengo un poco de ahorro y no sé y me da miedo invertirlo en otra cosa, y creo que lo más interesante es comprar un apartamento y alquilarlo. Vale. Si lo alquilo con mi idea, si lo estoy comprando, pues que lo pueda tener alquilado los próximos 20 años. Las inversiones inmobiliarias son inversiones a muy largo plazo, porque vamos a pedir una hipoteca, vamos a tenerlo que pagar poco a poco. Bueno, pues si el promedio del IPC a los siguientes 20 años es de más o menos 2-3%, el alquiler, por hacer números redondos, es en torno a 1.000 euros, y el IPC, y ese indicador que me van a dejar subir es inferior al 2-3%, por lo tanto, va a ser, en mi ejemplo, puede ser del 1%, en 20 años estos 1.000 euros que estoy cobrando yo serán 1.220. Pero en 20 años estos 1.000 euros que yo estoy cobrando hoy serán, descontándole el IPC, como 675, es decir, dentro de 20 años voy a estar cobrando como si hoy estuviese cobrando 675, es decir, que lo que hago de aquí al año 20 es cada año percibir menos. ¿Cómo se puede solventar o sortear, por decir de alguna manera, esto? Bueno, cuando se termine un contrato de alquiler, ¿no? Pues el siguiente yo cobro mucho, o sea, cobro lo que quiera. Es decir, como yo sé que una vez que lo tenga alquilado solo voy a tener que subir cada año menos del IPC, pues cuando termino el contrato y lo vuelvo a hacer en un contrato, hago una subida muy grande de este precio de arranque, por lo tanto ya esa pérdida de poder, pérdida de ingresos reales, pues la tengo compensada. Bueno, pues no puede ser así. Si la zona es tensionada, un pequeño propietario, si la zona es tensionada, no se puede subir el precio en los siguientes contratos, ¿vale? En los siguientes contratos, cuando yo deje de hacer un contrato, el siguiente voy a tener que continuar con ese precio que ya ha ido subiendo poco a poco. Si yo soy un pequeño propietario, lo que puedo hacer es, en el momento de ponerlo en el mercado, ya no de renovar, en el momento de ponerlo en el mercado, como decíamos antes, ponerlo muy caro. Muy caro. ¿Por qué? Porque como voy a perder, muy caro. Pero si soy un gran propietario, es decir, si yo tengo 5 apartamentos o más, 5 inmuebles o más, ni siquiera voy a poder poner el precio que quiera, porque el precio va a estar definido en función de un precio por metro cuadrado de esa zona. Como ves, las características principales es, y resumiendo, que me obliga a que una vez que yo tenga un precio un inmueble en el mercado, cada año con precios reales voy a ingresar menos. ¿Y esto es lo que va a evitar la ley? No, esto es lo que fomenta, lo que obliga la ley. Estas son las principales características. La principal característica de la ley es que si yo soy inquilino, sé que me van a subir menos que el IPC. Al final que haya menos lucración, entonces, ¿no? Bueno, sí. Que haya una... Déjame que... No. Sí, desde el punto de vista del inquilino, es decir, yo arrendador, sé que me van a subir siempre menos que el IPC, ¿vale? Por lo tanto, esto aparentemente es interesante. Soluciona un problema. Yo creo que lo básico de la ley es que soluciona los síntomas, no las causas.
No hay que, esto es como que yo tengo fiebre y me bajan la fiebre. Bueno, además de bajarme la fiebre, lo que necesitamos es saber por qué es lo que me está produciendo la fiebre, porque si no, nunca la solucionaré, simplemente la atenuaré. Pues en esto es lo mismo. ¿Cuál es el problema de la vivienda que hay en España? En las zonas tensionadas fundamentalmente, que hay más personas que quieren alquilar que pisos alquilables. Es así de sencillo, no tiene otra dificultad. ¿Hay algún ejemplo práctico en nuestro país? ¿Dónde nos lleva? Muchos, pues fíjate, si yo limito esto, si yo limito el precio de posibilidades de alquilar, de subir el precio, y si yo soy propietario de una vivienda, no voy a poder subir el precio nunca de mi vivienda, pues me va a desincentivar a alquilar. Si yo tengo un inmueble, no lo voy a alquilar, lo voy a vender. ¿Para qué lo voy a alquilar si voy a perder dinero? Por lo tanto, lo voy a vender. Por lo tanto, disminuye el tamaño del alquiler potencialmente. Por lo tanto, si hay todavía menos viviendas, pues será más dificultad. Y sobre todo discriminará en función de solvencia. Es decir, aquellas personas que tengan menos solvencia todavía tendrán más dificultades para conseguir llegar a alquileres. Ha habido ejemplos, muchos. Mira, ya en el 2019, Nueva York o Suecia, en Berlín en el 2020. Pero fíjate, si quieres te traslado uno que es mucho más cercano a nosotros, 2019, Barcelona, que se define, se limitan los precios máximos de alquiler, ¿sí? Y se ve cómo funciona. Hace poco se ha publicado, en febrero de este año, un informe de SADE, de José García Montalvo, Juan Monrás y Josep María Raya, que es muy interesante, y si alguien lo quiere ver, pues está en su página a disposición de cualquiera. Y solo te digo los puntos claves que viene a decir este informe, que no está opinando sobre si es bueno o no es bueno, sino informando, poniendo cómo ha funcionado en Barcelona una limitación de precios, que es lo que se quiere hacer ahora con carácter general en toda España. Bueno, pues es muy curioso. La bajada de precios es del 5%. Dices, bueno, pues aparentemente ha conseguido el objetivo que se tenía, que se lograban, que se perseguía. Bueno, pues es que esta bajada de precios del 5% tan solo ha sido en las viviendas más caras, o está concentrado en las viviendas más caras, porque son las que están por encima de precio y tienen que bajar si se quieren mantener, y aquellas más caras incluso se han sacado del mercado. Por lo tanto, la bajada de precio está concentrada en las viviendas más caras, y al contrario, los precios de las viviendas más baratas han subido. ¿Por qué? Porque el que no puede, el que le quitan la persona que quiere alquilar y puede pagarla más cara, pero se la quitan del mercado porque el arrendador no quiere tenerla, pues está dispuesta a pagar, puede pagar por debajo. Por lo tanto, los que tienen viviendas todavía no a los precios máximos, pues las han subido. Por lo tanto, bajada de precio, sí, 5%, pero concentrado en algo que yo creo que no es lo que querían hacer. Segundo, segundo, caída de oferta. Ha bajado en este año y pico, o en estos años, en Barcelona, la oferta de viviendas de alquiler más de un 10%. Es decir, de nuevo, se atacan las causas, se atacan los síntomas, y no las causas. Lo que se tendría que fomentar es que hubiese más viviendas de alquiler. La competencia siempre abarata los precios, lo hemos visto en cualquier sector a lo largo de toda la historia. Si hubiese más viviendas de alquiler, de promoción privada, de promoción pública, de promoción público-privada, de cualquier promoción, de como fuera, si hubiese más viviendas en el mercado, los precios obligatoriamente tendrían que ser más baratas. Y al contrario, si quedan menos, pues al final siempre son más caros. Por lo tanto, el efecto sobre el informe que se titula Los efectos de la limitación de precios de los alquileres en Cataluña, en el resumen ejecutivo, el último punto dice: la norma actuaría aquí en sentido contrario al buscado. Es decir, intentamos bajar los precios, y no solo no se bajan los precios a las personas que tienen más problemas, sino que se les suben. Por lo tanto, como yo decía, copiemos. Si no ha funcionado, pues no inventemos muchas más cosas, hagamos otras medidas. Y si sabemos que el problema, claro, eso es lo que tendríamos que ponernos de acuerdo. Si el problema de la vivienda, como parece en España, es un problema de que hay insuficiente oferta de viviendas para alquilar, incrementemos la oferta. Poco más queda por decir, lo has dejado claro, y además poniendo ejemplos, ¿no?, que están ocurriendo también en nuestro propio país.
en la comunidad autónoma vecina. Javier Martínez, gracias por ponernos un poco en situación, ¿no?, de esa ley de vivienda y también de esa ley que va a afectar directamente al alquiler y a la manera también un poco de poner el tope, ¿no?, para fomentar, aunque me quedo con esa parte crítica, no fomentamos el alquiler de viviendas, sino más bien todo lo contrario. Bien, nos quedamos ahí. Gracias por tu tiempo con nosotros. Muchísimas gracias. Terminamos este espacio donde la vivienda, el alquiler, el control de los precios ha sido, sin duda, lo que nos ha traído hoy nuestro experto en economía.